quiero que se imaginen que están en el último asiento de un estadio y que encima de ese estadio hay un grifo mágico. Y cuando tú abres ese grifo, el primer minuto sale una gotita de agua. El segundo minuto, 2 gotitas de agua. El tercer minuto, 4 gotitas de agua. El cuarto, 8. Y así se va duplicando. Entonces, quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se tarda en llenar el estadio, en inundarse? Digan números, a ver. 30 minutos. Ok. Muy bien, ok. El estadio se tarda 49 minutos en llenarse. Si tú empiezas por una gota y sigues duplicando cada vez. Solo 49 minutos, es muy impresionante, ¿no creen? Ahora, siguiente pregunta. ¿En qué momento creen, si se tarda 49 minutos en llenarse, en qué minuto creen que está 93% vacío? O sea, ¿en qué momento nada más ven un espejito de agua encima de la cancha? A ver, digan. Ok, por ahí van. Ok, el estadio está 93% vacío en el minuto 45. Eso quiere decir que si ustedes están en el último asiento y dicen, ay, bueno, ahorita que se empieza a llenar me voy corriendo, van a ver durante 45 minutos cómo caen gotitas y luego se hace un charquito y en eso, en 4 minutos se inunda todo el estadio y se ahogan. Entonces, esto es un fenómeno que se conoce como crecimiento exponencial. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar en términos exponenciales. Estamos acostumbrados a pensar en términos lineales. Pero el crecimiento exponencial es algo real y es algo que puede ser muy peligroso. Y hoy yo les quiero hablar del crecimiento. Y quisiera empezar contándoles una historia. ¿Quién de ustedes, espérenme, ¿quién de ustedes reconoce estas estatuas? Muy bien, excelente, casi todos. Pues estas son unas estatuas muy famosas de una isla muy chiquita que se llama Isla de Pascua. Y probablemente las ubiquen porque alguna teoría de conspiración que dice que las pusieron los extraterrestres. Bueno, pues ¿por qué es tan difícil pensar que fueron seres humanos y no extraterrestres los que pusieron estas estatuas ahí? Resulta ser que Isla de Pascua es una islita muy chiquita que está en medio del Pacífico. Y es tan remota que no fue contactada por nadie desde los primeros habitantes que llegaron en el año 400 hasta que llegaron los europeos en el año 1722. Estaban completamente solos. Y cuando llegaron los europeos, se encontraron con una isla completamente árida, con una población muy chiquita que tenía muchas dificultades para sobrevivir. Y entonces, claro, pues si no hay madera con las cuales construir estas estatuas, si no hay cuerdas para levantarlas, para moverlas, pues es que, ¿cómo llegaron ahí? Y por eso todas las teorías. Pero resulta que recientemente se hicieron estudios en los volcanes de la isla. Los volcanes tienen agua y en esa agua se acumula el polen de la flora de la isla. Y hoy en día, pues la isla no tiene mucha flora que digamos, pero si tú te pones a ver en el polen, en los registros de polen que tiene el volcán, hacía mucho tiempo resulta que había muchísimo polen de palmeras. La isla estaba cubierta de palmeras. Y entonces, no solo eso, también otros estudios han descubierto que han encontrado anzuelos de pesca. O sea que la población pescaba. También han encontrado señales de que la población cultivaba. Entonces, en fin, parece ser que la población de Isla de Pascua era una población que vivía en abundancia y en plenitud y en paz y se pudo desarrollar lo suficiente para construir estas grandes estatuas. Y entonces la pregunta fue, ¿qué fue lo que pasó para que una civilización tan desarrollada terminara así? Esto fue lo que vieron los europeos cuando llegaron. Todas las estatuas estaban tiradas porque había habido guerras entre los clanes. Entonces, ¿cómo fue que sucedió esto? Y una vez más, hay un montón de teorías, pero hoy yo les quiero contar de una teoría en particular, bueno, de un sistema de pensamiento que a mí me ha ayudado a entender qué fue lo que pasó en Isla de Pascua. Este modo de pensamiento se llama teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas trata de entender el mundo en términos de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que producen un comportamiento. Y bueno, esto suena como muy ambiguo y está bien porque la teoría de sistemas se puede aplicar a muchas cosas distintas. Y se utiliza generalmente para analizar situaciones en las que surgen problemas que son difíciles de entender. Y analizando
las relaciones entre los elementos, podemos entender cómo surgieron esos comportamientos y atacar el problema verdaderamente de raíz, no nada más atacar los síntomas. Entonces, si nosotros entendemos Isla de Pascua como un sistema, se ve más o menos así. Imagínense que tienen aquí un bonchecito, estos son los recursos naturales, ¿no? Entonces esta es la islita con sus palmeritas. Y aquí está la población que llega a la isla. Y al principio la población es poquita y la isla pues está llena de palmeras. Y entonces la población llega a la isla y necesita comer. Entonces, ¿qué hace? Pues extrae recursos o tira palmeras para cultivar y para poder comer. Entonces extrae y consigue alimento. Y si hay suficiente alimento, pues la población tiene cierto bienestar y empieza a crecer. Y conforme va creciendo, pues necesita extraer más recursos para conseguir más alimento y crecer más y conseguir más recursos y conseguir alimentos y así. Y mientras tanto aquí los recursos son recursos renovables, ¿no? Entonces se renuevan a una cierta velocidad. Pero si la base de recursos empieza a vaciar, si se vacía a partir de cierta umbral, a los recursos les empieza a costar trabajo renovarse. Esto se conoce como erosión. Y entonces ya no hay suficientes palmeras para fijar los minerales del piso. Entonces crecen nuevas palmeritas y no aguantan y se mueren. O los cultivos ya no dan suficiente. Los manantiales empiezan a secar. Y mientras tanto aquí la población creciendo como loca. Y aquí los recursos así, espérame tantito, ¿no? Y entonces hasta que llega un buen día en el que la población se despierta y se da cuenta que solo hay esta cantidad de recursos para alimentarlos a todos. ¿O no? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, si quieren sobrevivir al siguiente año, pues se tienen que pelear por la comida. Entonces, una población que había vivido en paz durante 1000 años, de pronto te empiezas a encontrar puntitas de lanza de obsidiana, de que los clanes empezaron a pelear entre sí, la gente se empieza a morir de hambre, y resulta que la población que está aquí, pues tiene que bajar hasta el nivel de los recursos. Y de ser más de 13.000 personas, llegaron a ser menos de 3.000. Esto es un colapso. Primero un colapso ecológico y luego un colapso poblacional. Y esto pasó en Isla de Pascua porque es una isla, porque generalmente cuando eso sucede en otras civilizaciones, esas civilizaciones pueden migrar a otro lugar o pueden comerciar con otros que tengan madera. Pero en caso de Isla de Pascua, como no conocían a nadie más, pues ellos solitos no pudieron y se colapsaron. Y yo les quiero contar que nosotros también vivimos en una isla llamada Tierra, y al igual que los de Isla de Pascua, no podemos salir a migrar a Júpiter, no podemos comerciar con Marte, estamos nosotros solitos, nosotros nos la tenemos que arreglar. Y la primera lección que tenemos que aprender de Isla de Pascua es que el crecimiento ilimitado no existe. El crecimiento tiene que terminar sí o sí, por las malas, como en Isla de Pascua, o por las buenas. Sí puede terminar por las buenas. Si nosotros crecemos a una velocidad moderada y empezamos a dejar de crecer, y si logramos que la base de recursos se vacíe un poco, pero no lo suficiente para que se afecte su capacidad de renovación, si nosotros logramos eso, podemos entrar en equilibrio con nuestros recursos y vivir eternamente en esta tierra. Ahora, pero es importante entender que el crecimiento tiene que terminar. Hay muchos economistas que dicen que la tecnología va a resolver el problema del crecimiento. Entonces, por ejemplo, toda la historia de la humanidad, nosotros crecimos a una cierta velocidad, que es la velocidad natural de renovación de los cultivos. Hasta que en 1909 inventamos los fertilizantes artificiales y ¿qué creen que pasó? Esta es la población mundial. Desde el año 0, que desde más atrás va así como una línea así recta, 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 y empieza a crecer así poquito, y ahí se descubren los fertilizantes artificiales, y así hemos crecido desde entonces. Pasamos de ser 1.000 millones y medio de personas en 1909 a ser más de 7.000 millones hoy, 100 años después. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que enfocarnos en el crecimiento, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué creen? Toda nuestra sociedad ya está enfocada en el crecimiento. Ustedes abran cualquier periódico y vayan a la sección de economía y va a decir el crecimiento no fue suficiente y el Producto Interno Bruto no ha crecido y tenemos que crecer más y crecer, crecer. Y estamos tratando como si el crecimiento fuera ilimitado. Y no, estamos empujando con todas nuestras fuerzas en la dirección equivocada. El crecimiento es el objetivo de toda economía. También es el objetivo de todo cáncer. Un cáncer solo es un grupo de células, como otras cualesquiera,
pero que se reproducen sin control, hasta que tú acabas con ellas o hasta que ellas acaban contigo. Entonces, tenemos que dejar de crecer. ¿Y qué creen? Sí podemos. Entonces, hoy les quiero enseñar, les quiero compartir 4 acciones grandes y 5 acciones chiquitas con las que podemos empezar a dejar de crecer. Entonces, empecemos a las acciones grandes. Número 1, educación universal para todos. La educación es el gran igualador de la economía. Si tú tienes una población que los ricos están mejor educados que los pobres, lo único que va a pasar es que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Entonces hay que aprovechar la gran oportunidad que nos da la educación para darle un bienestar a toda la población. Y una población educada es una población que va a tener un mayor bienestar, es una población que va a crecer más lento porque va a planear mejor sus familias y a su vez la siguiente generación, como va a estar mejor planeada y va a tener más bienestar, pues va a educar mejor a la siguiente generación y van a crecer más lento y así podemos ir revirtiendo este círculo vicioso en el que estamos. Número 2, acceso universal a servicios de salud, en particular a anticonceptivos. A mí me resulta un poco absurdo que sigamos teniendo este tabú hacia los anticonceptivos cuando no son una cuestión de moral, son una cuestión de supervivencia, son una cuestión de salud y de bienestar. Número 3, erradicación del sesgo de género, en educación, en salud y también en trabajo. Hay muchos países donde la mitad de su población, la mitad femenina, no puede trabajar o no puede estudiar. Y en la mayoría de los otros se encuentra una desigualdad de condiciones. Y no es necesario crecer si tenemos una cantidad enorme de la población que puede todavía desarrollarse plenamente. Y por último, hay muchos países que ya están empezando a dejar de crecer, como en Europa, y que entonces se está invirtiendo su pirámide poblacional y están volviendo viejitos, y entonces, ¿cómo vamos a mantener a nuestros viejitos? Y entonces su solución es darle dinero a los chavos para que tengan hijos. Y entonces, mientras tanto, hay un montón de migrantes tocando la puerta, así de queremos entrar, queremos trabajar. ¿Por qué no? En vez de dar incentivos, abrimos las fronteras. La migración es un derecho humano y yo creo que esa es una manera muy buena de, con los recursos que ya tenemos, con la gente que ya tenemos, permitir que se puedan desarrollar plenamente. Muy bien, acciones pequeñas. Y aquí les quiero contar, como decía Amílcar, de mi camino más personal. Yo escribí esto para mi tesis y de pronto me di cuenta que era un poco incongruente con lo que estaba diciendo y entonces empecé a cambiar un poco mi estilo de vida. Y me sorprendí de manera muy agradable. Me di cuenta que con estos cambios tenía una mejor vida. Y si ustedes vinieron a la sesión de la mañana y si estaban poniendo atención, ya se van a dar una idea de por dónde va esto. Número 1, la primera acción pequeña es dejar el coche. Y yo era de las que me iba en coche hasta la esquina, se los juro, y recientemente desde hace un año dije, ¡basta! Y agarré mis patitas y me compré una bici y me voy en bici y en metro a todos lados. Y lo que pasó fue que hago 10 minutos más a mi trabajo. Y a cambio, hago ejercicio, gasto muchísimo menos en gasolina, me estreso mucho menos porque yo soy de las que se estresan en el tráfico, no sé ustedes. Y me di cuenta, y emito menos contaminantes y no soy parte del tráfico. Todo esto nada más por dejar el carro. Siguiente. Como también escucharon hace rato, las vacas son el tercer mayor emisor de gases de calentamiento global. Más que todos los transportes juntos, más que los coches y los barcos y los aviones, todos juntos. Lo siguiente que hice fue dejar la carne. No por completo, admito que no soy completamente vegetariana, todavía como carne los fines de semana, pero en realidad dejar la carne, de pronto me di cuenta que yo decía, en México es imposible ser vegetariana. No, no es imposible. En realidad chilaquiles y quesadillas y siempre hay cosas muy ricas que puedes conseguir y son más baratas y comes mejor y no estás produciendo contaminantes. Entonces yo los invito también, no les estoy diciendo, vuélvanse vegetarianos, nada más. No es necesario comer carne todos los días, no lo es. Muy bien. La siguiente, dejar de hacer basura. Todos sabemos que es importante reciclar, todos sabemos todo eso, pero en realidad la basura se puede eliminar desde la fuente, y la fuente es no comprar productos empacados, por ejemplo. Entonces es absurdo que vayamos por un café, nos lo sirven en una taza de unicel, y el café nos dura 5 minutos, y el unicel se tarda 1000 años en reintegrarse a la tierra. ¿Por qué a lo mejor nos llevamos nuestra tacita de cerámica o lo que sea, nos la sirven, nos la tomamos, la lavamos, fin de la historia? ¿Por qué no en lugar de esas papas nos compramos un delicioso elote o un delicioso plátano? ¿Por qué no en vez de ese refresco, un vasito con agua
¿Por qué no en vez de ir al súper vamos al mercado? Y si se fijan, todos estos cambios se van conectando, ¿no? Y pueden tener una mejor vida, más saludable y gastando menos. Es maravilloso. Se los comparto porque en serio yo me sorprendí. Yo decía, no, todo es orgánico y todo es caro. No es cierto. O sea, mi vida ha mejorado, sinceramente. Muy bien. Número 4. Las 4 acciones grandes que les dije hace rato no van a pasar solitas. Tenemos que nosotros presionar para que suceda. Entonces también los invito a votar, los invito a salir a las calles, los invito a contactar a nuestros representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, porque si nosotros no hablamos, nadie nos va a escuchar. Y el último cambio que hice y que les invito a hacer es un cambio de corazón. A nosotros nos han enseñado que el crecimiento es progreso. Y en realidad, ¿por qué no cambiamos esas palabras de nuestro vocabulario incluso? ¿Por qué no cambiamos crecimiento por bienestar? Yo les acabo de demostrar que con 3 acciones chiquitas podemos tener una vida mejor sin necesidad de crecer y es más, gastando menos, y podemos ahorrar y podemos tener una vida más feliz. Entonces yo les invito a que en lugar de, no sé, embarcarse en una deuda y trabajar el doble para pagar un coche, ¿por qué no mejor pasamos ese tiempo que pasaríamos trabajando de más con nuestras familias? ¿Por qué no salimos a museos? ¿Por qué no salimos a hacer ejercicio? Y podemos tener una mejor calidad de vida. Les juro que podemos salir de este círculo de consumo y de crecimiento. Y quisiera dejarlos por último con esta reflexión de que el mundo está lleno de problemas complejos, que tienen soluciones complejas, pero que nosotros no vamos a alcanzar esas soluciones si nosotros no aprendemos a escuchar lo que nos tienen que decir esos problemas. Entonces, yo les invito hoy a que escuchen a sus sistemas, escuchen a sus cuerpos, escuchen a sus familias, escuchen a sus ciudades, escuchen a su país, y los invito a que escuchen todas las sinfonías que nuestra isla nos tiene que ofrecer. Muchas gracias.